Dios les bendiga. Bienvenidos a esta charla sobre el papel de la sociología en la iglesia, en el marco del Dios de poder y el Dios de la redención. Bueno, la iglesia como sociedad y como perteneciente a la sociedad juega un papel muy importante en el desarrollo social y cultural. La iglesia ha sido en algunos casos un agente fundante de la sociedad y en otros casos ha fungido como agente rector, sobre todo en la Edad Media, cuando la iglesia tenía pues la primera y la última palabra. Es claro pues que hoy estamos ante una sociedad frente a la cual la iglesia ya no tiene el mismo poder y frente a la cual la iglesia es un elemento más de la sociedad. Y yo creo que ahí es donde está el gran reto de la iglesia de hoy y el papel tan importante que juega la sociología en la iglesia. A la iglesia tiene tres problemas que los voy a traducir en preguntas y serían cómo irrumpir en la sociedad, cómo afectar la sociedad y yo creo que la más importante es cuál es el papel de la iglesia frente a la sociedad. Tres preguntas que no sé si la iglesia pueda responder a cabalidad en el tiempo presente, en el día de hoy. Atravesamos momentos difíciles, decisivos, y la iglesia parece no saber cuál es su papel. La sociedad se mueve y la iglesia parece estar estática, paralizada, fuera de contexto. Y eso pasa porque no entendemos o no alcanzamos a comprender la sociedad en la cual nos movemos. O porque no nos dedicamos juiciosamente a estudiar el contexto social en el cual nos encontramos. La iglesia primeramente trabaja desde un enfoque salvacionista o salvífico, antes que humanizante. Es decir, que su principal visión y misión es alcanzar y salvar. Pero yo creo que la Biblia, antes que salvífica, es humanizante. Es decir, que antes que llevar al hombre al cielo, procura por un crecimiento, una moralidad, una ética, un cambio, no solo personal, sino también social y relacional. El hombre como tal está llamado a mostrar la gloria de Dios. El problema es que desde el principio el que está llamado a mostrar la gloria de Dios quiere ser Dios. Y el problema es que para convertirse en Dios tiene que ponerse por encima de la voluntad de Dios y también por encima de sus semejantes. Y es cuando aparece en el horizonte un hombre endiosado, avaro de autoridad, de poder, de alabanza, que es capaz de sobrepasar todo límite de derecho y de justicia. Y por alcanzar sus metas o para alcanzar sus metas, acaba por convertirse en un monstruo salvaje, capaz de los peores horrores, solamente atribuibles a la personalidad de Satanás. Vemos, por ejemplo, casos como el de Joram en Primera de Reyes 12, un hombre que antes que escuchar la voz del pueblo que gime con justa razón a causa de una pesada servidumbre que viene desde el reinado de Salomón, y antes que escuchar el consejo de los ancianos prefiere agravar su mano sobre el pueblo antes que escucharlo. O el caso del rico insensato de Lucas 12, que busca solamente aumentar su capital y deleitarse en los placeres terrenos antes que extender su misericordia y compartir lo que tiene.
O el caso de un Caín que tras no ser acepto, ve en su hermano su enemigo y objetivo militar número uno hasta llevarlo a la muerte. Antes que enfocarse en el verdadero problema, que no es su hermano, sino que es su relación, sino que es él mismo el problema. Tres casos de los más sobresalientes de nuestra sociedad actual. No solo están en la Biblia, sino que están en la sociedad actual. Una opresión del poder, un interés capitalista, egoísta, desmedido, indolente de la realidad de los otros. Y tres, un descarado afán por desviar la mirada de los verdaderos problemas a través de una manipulación mediática que, como al pobre de Abel, lleva al inocente al matadero sin saberlo. Además crea enemigos ficticios para convertirse en el Mesías y en el adalid de las causas justas. A veces se piensa que Dios es igual de tirano a los gobiernos y a los dueños del poder. Pero cuando uno mira a Jesús, que es la mayor muestra del Dios de la redención, no vemos a un hombre que asciende, a un hombre que se endiosa, sino que vemos todo lo contrario, vemos a un Dios que desciende, una vía de descenso, de un Dios que desciende a la condición de hombre y que aún más desde la condición de hombre desciende a una condición de siervo, que no solo ejemplifica, sino que además llama a una metanoia, a un arrepentimiento, a una conversión, no a una conversión en dioses, eh, sino en hombres. Un Jesús que pone al despreciado samaritano como ejemplo de humanidad y caridad. Un Jesús que expone de manera magistral la ética del reino en el tiempo presente y en el tiempo futuro, en el Sermón del Monte. Un Jesús que pone como regla el amor al otro. Y uno que me pareció muy importante, un Jesús que huye de cualquier idea de ejercicio de poder y autoridad terrenal. Es entonces cuando debemos preguntarnos, en nosotros, la iglesia, si como iglesia estamos entendiendo nuestro papel en la sociedad. Si entendemos que nuestro papel no es ponernos del lado del bando del poder, sino ejercer nuestra misión profética. Si entendemos que nuestro papel es profético, como el Naví del Antiguo Testamento que está enojado frente a las injusticias del poder. No sé si entendemos que nuestra misión como iglesia es llevar al hombre a ser cada día un poco más humano. Así que yo creo que es tiempo que como iglesia hagamos no solo una reflexión, sino además que llevemos a la acción una actitud más empática, una actitud más doliente por las necesidades, por lo que vive la sociedad, sino una actitud más humana. Dios les bendiga.